¿Cómo están? Todas, todos, muy buena noche. Buenas noches, Buenas Bien, bienvenidos. bien. noches, saludarlos a todas, a Buenas todos. noches. Me da gusto verlas y verlos. Y ya llegó Leti, bienvenida Leti. Ya llegó Marisa también, bienvenida. Y vamos a dar inicio con las preguntas. Preguntas, comentarios. Vamos hoy a empezar con Elizabeth. Ahora le preguntamos nosotros, ¿quieren? Porque dice que encontró un video en YouTube. Ya vio un video, ¿verdad? Y Sí, quiero que nos comente qué le interesó del video. mm, pues del video vi la parte del Chico Mostoc. Bueno, se toca en diferentes videos porque he visto otros videos Muy bien. y me interesó, eso fue algo que me llamó mucho la atención y especialmente una plática que se tuvo con el maestro en el que mencionó algo de cuando las niñas llevaban flores. Dijo el nombre del lugar, no me acuerdo ahorita, pero recuerdo como que entendí que era como hacia donde está, hacia Chalma. ¿De No qué? me acuerdo exactamente, Sí, pero mi abuelita ahorita tendría 110 años, mi abuela materna. sí. Entonces ella me contaba, me contó que llevaba flores cuando era niña y que dejó de hacerlo cuando llegó su periodo. Pero no me decía que era la Virgen, me decía otra palabra que no me acuerdo. Y en menciones que hicieron en náhuatl, me acordé de una canción que mi abuela cantaba cuando me quedaba a dormir con ella en su cama. Ok. O sea, No la... como palabritas que de verdad actualmente estoy en un trabajo interno muy fuerte para hacer memoria. Y acordarme qué era lo que cantaba, porque A ver, no reconocí palabras. ¿puedes cantar lo que recuerdas? Decía algo de una flor, Xochipili, ay, no me acuerdo cómo era, no, es que fueron palabras las que escuché que me Muy bien. hicieron como acordarme. Y ahora que fui a la presentación del libro, ahí en Sí. Milpa Alta, me pasó algo muy peculiar, que ¿Qué fue lo pasa? que más me atrapó. Ujú. Cuando gritaban, ay, y se me fue mi libro. En Chicago. Eso me recorría un escalofrío en todo el cuerpo, cada Oh, vez que lo decían, y yo me saqué de onda. O sea, la primera vez dije, ay, pues me entró un aire, ¿no? Me sí. puse mi suétercito. Y cuando lo siguieron haciendo, yo decía, no, esto no es un aire, esto es algo, ¿no? Me llenaba así de escalofríos el cuerpo, como más del lado izquierdo. Ok. No era un escalofrío ni de miedo ni intimidante, era como un escalofrío reconfortante, por así decirlo, y como si algo se me quisiera salir del pecho. Wow, Entonces, pues fue lo que me llamó la atención y lo que me atrapó. wow, wow, qué maravilla, Elizabeth, de verdad. Bueno, pues Elizabeth estuvo presente en la presentación del libro con su familia, ¿verdad? Con tus hijos. Sí, con mis hijos, mis tres hijos. Tus tres hijos estuvo ahí, tenía que irse rápido, pero estaba muy contenta. Y Sí. bueno, ella se acercó con nosotros, le dimos el libro y dijo que nos iba a contactar. Y bueno, pues ya está aquí. Y Sí. bueno, quiero comentarle porque muchas veces lo decimos, pero en realidad, pues no sabemos por qué lo decimos, ¿verdad? ¿Por qué decimos Tenchicahuac? Fuerza guerrera. Pues Fuerza Fue Guerrera, ¿no? fuerza Tenchicahualisti, que es la otra. guerreras en Tenchicahual- acción. Ajá. Porque el Tenchicahuac
No es un grito de guerra, es Mm, un grito de unión, de trabajo en comunidad. Esa palabra la utilizaban los aztecas y luego los mexicas. mm, O lo decían, de Chicago, fuerza guerrera, cuando tenían que hacer trabajos fuertes, ¿no? Y a veces el cansancio, a veces pues el hambre también, ¿sí? A veces la sed te empieza a doblegar. Es algo, es una fuerza, ese vibrar de esa palabra, qué bueno que fue lo que sintió Elizabeth en su corazón, ¿sí? Lo sintió porque es nuestra raíz. Y digamos que cuando Cuauhtémoc viene a Malacateticpac a poner a buen resguardo a los sobrevivientes y los deja en manos del Calpulli Nahui antes de despedirse, él se despidió con Techicahua, Fuerza Guerrera. Tenchicahualistli, guerreras en acción. Son dos palabras de un poder muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué Fuerza Guerrera? Porque sabían que nos esperaba un largo periodo de oscuridad, ¿sí? Y que íbamos a necesitar una fuerza guerrera, pero de guerreros de a de veras, ¿no? Guerreros que guerrearan consigo mismo, porque ustedes se imaginan el sentir, el vivir de nuestras maestras y de nuestros maestros al ver las masacres que hicieron los invasores. Aquí mismo en Milpalta, el 15 de octubre de 1916, hubo una matanza brutal. Todos los pueblos de Malacateticpac bajaban a la parroquia de la Asunción, a Chicomostoc, ahí se llama Chicomostoc, a oír misa, porque no había como un padre en cada pueblo, sino todos tenían que bajar a oír misa los domingos. Y entonces el que daba la misa era el padre Polo que se había ganado el respeto, el cariño y el amor de la gente de Malacateticpac, porque recuerden que antes los que eran padres no solamente estudiaban pues, lo que es la teología, sino también sabían, tenían conocimientos de medicina, tenían conocimientos de otras áreas. Y entonces el padre Polo, junto con sus hermanas, dos jovencitas, pusieron un dispensario médico para los 12 pueblos. No, no eran 12, eran 9. Todavía no se formaban los nuevos, que son 3. Y entonces, no, eran 10, porque ya estaba Cuauhtémoc. San Agustín, Otenco y San Jerónimo todavía no se formaban. Entonces, cuando viene la revolución, ¿sí? Pues toda esta área era zapatista. Y era zapatista porque los pueblos de Milpalta siempre han tenido una estrecha relación con el estado de Morelos, con los tlahuicas. ¿Quiénes son los tlahuicas? Pues para que sepamos quiénes son los tlahuicas, hay que ir a la raíz. Tlahuili, K, Nican. Tlahuili, luz, K. Aquí, aquí o acá, los iluminados. Ya hablamos de los iluminados y de los Illuminati, ¿verdad? Entonces, los tlahuicas tenían una convivencia muy cercana con los mexicas, con los toltecas, y por eso hasta el día de hoy hay testimonios muy grandiosos de su presencia, pues en Morelos, ¿no? Xochicalco, ¿dónde está? Morelos. En Morelos, sí.
donde está eh, mm, ¿cómo le dicen? El Tlatoani, en Morelos, ¿no? En Tlayacapa. Y bueno, ¿cómo se dan esas relaciones? Siempre han estado muy cercanas porque recuerden que donde estaba el jardín botánico o el herbario más bien de Motecuzoma, Navaca. en Oastepec, en Oastepec. Y este lugar, este camino, lo que es la Federal Aguastepec, digamos que pasa por Malacateticpac, y bueno, en algunos puntos se meten en el bosque. Este es el camino más rápido para llegar a Huastepec, donde estaba ese herbario que era muy importante para Motecuzoma. Entonces, desde siempre tuvieron una relación muy estrecha con los mexicas y también con los toltecas. Ellos, hasta el día de hoy, siguen esas relaciones, porque en todos los pueblos de Malacateticpac, los 12 pueblos, en cada festividad, digamos, del pueblo, en la principal, siempre hay jaripeos. ¿Y de dónde creen que traen los, los toros? De Morelos. De Morelos siempre, siempre, siempre vienen los toros de Morelos a las 12 festividades principales de Malacateticpac. Así es. Pero ustedes se han preguntado por qué siempre hay caripeo en una fiesta del pueblo. No, ¿No? Justo, justo eso le quería preguntar yo, maestra. En el pueblo de Oaxaca hay Ajá. incluso una leyenda de unos toros que salen de la peña, de una cueva que hay en la peña que tenemos allá en Oaxaca. Y quería Sí. preguntar eso. ¿Qué significa? Bueno, es que hay jaripeos cotidianos y también hay jaripeos cósmicos, ¿sí? Hay ruedos cósmicos, pero obviamente como están en otra frecuencia, nosotros no los vemos, pero ahí están. ¿Y de dónde creen que vienen esas ganaderías? Hablando de que salen de la cueva, de que salen de las rocas. ¿De dónde creen? De la ¿Del constelación, interior? de la constelación de Taurus. Ujú. Y esas ganaderías justamente en los jaripeos cósmicos, pues ¿de dónde van a salir? Pues de puntos cósmicos. Por eso dice, pues salen de las piedras, salen de la roca. ¿En dónde está, a dónde se fue el toro enamorado de la luna? En Xochimilco hay una leyenda del toro, ¿no? Donde está la isla del toro que se lanzó en un resumidero, ¿sí? Hay muchas leyendas de toros. Sí, sí, Elizabeth, ajá, adelante. No hablé, no Ah, hablé, estoy pensando. perdón, perdón. Sí, eh, ¿alguien más? ¿No? Estoy voltando para acá porque aquí tengo el teléfono, ya saben, ¿eh? Porque aquí las veo completas. Aquí veo todos. Pero bueno, entonces, los toros juegan un papel muy importante en las festividades. Ahí es donde nosotros tenemos que ser muy acechadores. Si observamos las estrellas, ustedes van a darse cuenta que en cada festividad está presente la constelación de Taurus. Y los toros, con esos saltos que dan, ¿qué hacen? Mueven campos vibratorios.
campos vibratorios. Ellos son, pues, seres muy maravillosos porque esos saltos que ellos dan, al mover esos campos vibratorios, generan abundancia. Abundancia en la fertilidad de mamita tierra. Abundancia, abundancia. Cuando nosotros sembramos una milpa, ¿qué tenemos que hacer con la tierra? La tenemos que acariciar, ¿verdad? Y cuando la acariciamos con Tlaltatacatepostli, que es el arado, ¿qué va haciéndole? Si ustedes han observado, exactamente, exactamente, Marisa, el búfalo, que son parientes, primos de los toros, de los taurus, ¿sí? Si ustedes observan, en algunos lugares todavía con qué se jala el arado, con los toros, ¿verdad? Y los toros, ¿sí? Van haciendo esa hendidura, pero es como si acariciaran a mamita porque no la lastiman. La van acariciando, le van haciendo caminitos. ¿Y qué necesita una mujer, verdad? Para poder generar una emoción en el motsotsowa. Necesita ser acariciada, ¿sí? Necesita ser acariciada. Si una mujer no es acariciada, ¿sí? Si no son tocados sus sensores, sus perceptores y sus receptores, esa intimidad no va a ser plena. Entonces, los Taurus van acariciando la piel de mamita tierra con sus pezuñas y luego con el arado le van rascando la espalda. ¿Sí? Cuando se siembra, o sea, primero la acaricia y ya luego viene el sembrador, ¿sí? Cuando siembran, ¿cuál es el movimiento de la siembra? La coa, que es una línea. ¿Alguien ha visto la coa? ¿La conocen? Sí, pero tiene una peculiaridad, ¿verdad? Está el, el cabo y luego trae una luna creciente, ¿sí? Que es igual si ustedes observan el, el miembro masculino, el miembro viril, si ustedes lo observan de lado, es el diseño de la coa, ¿sí? ¿Y qué se hace con la coa? Introduce la semilla. Produce, se abre y se pone la semilla. Y luego otra vez se introduce, se abre y se pone la semilla y se cierra con un poquito de tierra. ¿Alguien de los que están aquí ha sembrado? ¿Sí, Elizabeth? Poco, pero sí, acá Ok, todavía en Zumpango. muy bien. ¿Verdad que cuando se empieza a sembrar se entra como a un ritmo, como si fuera un baile? Paz, paz, paz. Tan, 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 Se tan, va, tan. se va ¿Sí? haciendo un pasito, 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 Un pasito y con pasito. los pies se cierra. Exacto. Eso que se hace es la verdadera danza, ¿sí? Esa es la danza de la siembra, ¿sí? Esa sí es una danza del sol, porque cuando se empieza a sembrar, no te detienes hasta que se acaba. ¿Verdad que no, Antonio? Pues no, porque si no, no nos dan de comer al final. No, se entra a un ritmo vibratorio Ujú. y no se puede salir de ese ritmo. Por eso cuando alguien se va quedando atrás le dicen, ya te ensurcaron, ¿sí? Ya te ensurcaron es, ya se adelantaron y tú ya no estás en el ritmo. Cuando entran al ritmo, dos o tres o cuatro, o los sembradores van al mismo ritmo, van al mismo, en la misma danza, ¿sí? Ni siquiera se cansan. Avanzan sangueliki,
rapidísimo y terminan muy rápido. Pero si hacen uno, se sientan, y luego esperan a tomar el sol y luego hacen otro, esa siembra no va a fructificar. ¿Por qué? Porque no entró al campo vibratorio del amor. Es muy, muy importante entrar a ese ritmo. Y entonces, imagínense antes de qué tamaño eran los terrenos, los pantles. Si hablamos de una yunta, que es como una hectárea chica, son 8,000 metros. Una hectárea mediana son 10,000. Una yunta grande son desde 12 a 15,000 metros. Y se tenía que sembrar en un día. Entonces todos entraban a un ritmo, a un ritmo, a un ritmo. Por eso van hasta así como danzando justamente. Pero empiezan muy temprano, antes del amanecer, ¿sí? Y si son muy grandes, a veces es mediodía y todavía siguen sembrando. Por eso hablábamos el otro día del paliácate. El paliácate es un pantle. Y en un pantle entran 4 trabajadores, porque 4 trabajadores tienen que hacer lo mismo, ¿sí? No se puede hacer un trabajo de unos más y unos menos, porque todo está en matemática celeste y en geometría cósmica. Todo va perfectamente bien calculado, incluso las semillas, ¿sí? La cantidad de cuartillos que se van a ocupar por pantle ya lo tenían perfectamente bien medido nuestros abuelos. ¿Y cuántas semillas se siembran? ¿Cuántas? En mi caso creo que eran 3 o 4 de maíz, 2 de frijol y 1 de calabaza. Ok, Cari. Sí. Bueno, en el maíz son 4, en todas son 4. ¿Por qué? Nochipaipan, Nahui, Olin. ¿Sí? El maíz es una planta que tiene una raíz no muy larga, sino es una raíz así como una mano, así. Cuando se siembra y la planta va creciendo, si son 4, una a otra se detienen, ¿sí? Entonces, si están 4, eso permite que la planta no se caiga, aun cuando llueva fuerte, vengan aires fuertes también, el viento fuerte, o a veces culebridas de agua también, les da fuerza para que no se caiga la planta. El frijol, si es de mata, ese que es así como un arbustito, son 4 también. ¿Sí? Y si es enredado, se pone nada más 2, pero en el mismo maíz, si es el que es de guía, ¿sí? Y la calabaza también son 4, igual se hacen en arbusto. Las que son largas, ¿sí? Que son de guía, así que son muy, muy, muy largas, esas también se ponen 4. Todas son 4, 4, 4. 4 por 4, ¿cuánto es? Porque se siembra maíz, haba, frijol y calabaza. Por 4, 16. 6. Si nosotros adicionamos 6 más 1, 7. nos da 7. Ujú. Como stock. Sí, como stock. ¿Sí? Es decir, que todas estas semillas van a nutrir no solamente nuestros genes, sino van a permitir que nuestro chicomostoc esté fortalecido y en armonía, que cada uno de estos 7 puntos cumpla su función y vibre a la frecuencia que le corresponde. Y eso no nos los enseñan en ninguna ingeniería, pero nuestros abuelos ya lo sabían y lo practicaban. ¿Sí? Maravilloso, ¿verdad que sí? Ujú. Muy maravilloso. Y entonces, trabaja en la milpa, tenemos, tenemos
empiezan antes del amanecer, ¿no? Avanzan, si es muy grande, a lo mejor hasta el mediodía, siguen trabajando, almuerzan, continúan, ¿sí? Entonces, si trabajan de sol a sol, esa es la danza del sol, porque están trabajando desde que amanece hasta que se concluya el trabajo. Y en todo este tiempo están bajo Sol. los rayos solares. Esa es la danza del sol, que se trabaja en la milpa. Nada que ver con la película de Hollywood, ¿verdad que no? ¿Hay una Esto película en Hollywood? sí, Hay una eh, película. A ver, ¿cómo se llama? se llama Un hombre Un hombre. llamado caballo, donde efectúan, es de Hollywood. ¿Qué es Hollywood? Y hoy tenemos la oportunidad de ser testigos, ¿no? De cómo funciona Hollywood, ¿no? Pues Hollywood lo único que hace es folclorizar, ¿no? La cultura de los pueblos originarios, ¿no? Distorsionando. Lo vivimos con Apocalipto. ¿Alguien vio Apocalipto? ¿Verdad? Y ustedes vieron, han visto allá en el Choconosco hermanas o hermanos que anden así, tatuados, que anden así de perforados y que se comporten de esa manera, ¿no? Más reciente, ¿Puedo eh, hacer una pregunta? que no se le vaya, más reciente, ya hablábamos Este, de Chicuarote, ¿no? sí. Quienes Ah, conocen a los hermanos de Atlapulco, que son los Chicualot, perdón, pues sabemos que ellos no son eso. Están hablando, pues, de gente de otros lugares, de otros sitios, con otras costumbres. Pero los Chicualot, que son los vecinos hermanos del pueblo de San Gregorio de Atlapulco, son grandes cultivadores de flores, de verduras, de plantas, y tienen rasgos muy particulares. Son muy fuertes, ¿sí? Y son muy unidos, porque son una comunidad. Y lo que pintaron o plasmaron en esa película, nada que ver con ellos. Cero, absolutamente nada. Entonces, esto también pasó con la danza del sol de Hollywood y que ahora pues se ha compartido, se sigue compartiendo como un conocimiento. Es como si hoy dijéramos que pues ahora todos nos vamos a pintar de payasitos y vamos a andar asaltando a las combis y drogándonos porque esos son los chicuaros, ¿verdad que no? ¿Por qué creen que sí pasa? Adelante, Vianney. yo la pregunta que me hacía o que me he hecho cada que veo películas así como esa, es de que por qué siempre los representan desnudos, o sea, con un taparrabos. Cuando lo que yo veo en nuestros pueblos es que hay colores muy bonitos y hay mucha diferencia de vestido. Exacto. Atuendos, ¿sí? Eso es, Ujú. qué buena pregunta, eso me parece grandioso. ¿Por qué? Porque tendremos que aprender a observar. Xiquitaca, Xicaquican, Guanitzacuacan, Mucama, ¿sí? Es mejor observar que ver. Es mejor escuchar que oír. Hablar cuando tengas que hablar y callar cuando tengas que callar. En la actualidad, nuestras culturas, todas las comunidades con un origen de pueblos antiguos, han sido folclorizadas, ¿no? Y hoy, pues cualquiera se disfraza. Utilizan los atuendos que tienen toda una lectura, que tienen toda una filosofía y que tienen todo un vivir, sentir de una comunidad, pues hoy los han hecho disfraces. Y hoy vemos pues disfrazados, ¿verdad? Sobre todo cuando se habla de pueblos originarios, cuando se habla
actividades, a muchos políticos los vemos disfrazados y disfrazados de inditos, ¿verdad? Denostando la cultura de nuestros pueblos. En, en ese sentido, nosotros tenemos que observar qué es lo que pertenece a las comunidades realmente, qué es lo que no. Muchos de los atuendos que en la actualidad se utilizan, ¿sí? Ya están también en un sincretismo con quienes se asentaron después de la invasión en esas comunidades. Asimismo, muchas costumbres y muchas tradiciones, como lo son los matrimonios arreglados de niñas con hombres maduros, como son también los derechos de pernada, ¿sí? Que era una costumbre de los feudales, pero quienes vinieron de esas regiones, porque recuerden que en esa caravana de grupo de invasión, pues no venía la gente más fina de Europa, ¿verdad? ¿Quiénes venían? Los de la cárcel. Exacto. Venía puras gentes no plenas, ¿sí? Y ellos fueron los que vinieron a echar raíz aquí, a germinar, con semillas, con costumbres propias de sus comunidades. Y que se han quedado muy aferradas y las seguimos aún repitiendo, ¿no? Hay algunas danzas, algunos bailes que están más representados los invasores que nuestras comunidades. Entonces, si nosotros aprendemos a leer y a observar, a escuchar, a hablar y a callar, vamos a poder entender y definir qué sí pertenece a nuestra cultura y qué no pertenece. Pero eso lo podemos hacer solamente pues conociendo nuestra cultura. Si no la conocemos, pues Ujú. todo vamos a decir que es nuestro, ¿no? Y va a llegar otra vez el 20 de noviembre y vamos a ver, ¿cómo lo dicen? Festivales de folclore, ¿no? Dicen que es lo nuestro y vemos cosas fuera de la realidad. Y lo único que pasa como nuestro es que nos pinten emplumados, en mashle, ¿no? Ujú. Mm, drogados, borrachos. Y dicen que eso es nuestra cultura. Eso no es nuestra cultura. Y no es nuestra cultura porque recordemos que todo lo que está plasmado en los amoshlis que se hicieron después de 1660, que son los que hace el fraile Landa, ¿verdad? Porque 30 años después, perdón, 30 años antes, queman más de 2.800 amoshlis que habían ido robando, ¿verdad? De las comunidades en las que se iban expandiendo. Y 30 años después dice, ay no, estuvo mal que los quemara, pero yo sí me acuerdo que decía cada uno de los 2.800 y los vuelven a hacer. Es verdad que los pintaron tlacuilos, es decir, los que escribían pintando, originarios, pero bajo la guía, no la guía, la supervisión, la imposición y la obligación de los frailes. Entonces, esos que andan por ahí diciendo que son nuestros y que son originales, no es verdad, porque ya hablamos que un códice o una moshli original están pintados con tinta roja y tinta Negra, ne- negra. negra, y que no se leen como leeríamos un libro hoy, ¿no? No, una moshli verdadero, real, se lee sobre un petlat y el que va a leer camina alrededor para leerlo. Y esa lectura puede pasar días o años. Así que, pues ese es un tip, ¿no?
para que ustedes identifiquen lo que es real de lo que no es real. Lo mismo con las informaciones que se comparten, por ejemplo, en esas películas. La impuntualidad y el dejar todo para el final se nos quiere atribuir como mexicanos, dice Eduardo. Voy a leer su nota, ¿eh? Esperen tantito. Em, ¿Ustedes ya la leen? Ok. Ok. Todo para el final se nos quiere atribuir como mexicanos. Eso también fue impuesto, pues claro, claro, porque recuerden que el elemento principal o actual de la imposición y la obligación es el reloj. Nos dicen a qué hora empezamos, a qué hora terminamos, a qué hora vamos al baño, a qué hora comemos, a qué hora salimos, a qué hora entramos, a qué hora nos dormimos, Todo está bajo un reloj que es una creación del hombre. ¿Para qué ocupamos un reloj creado por el hombre si nosotros tenemos un reloj biológico? Ese reloj biológico te dice a qué hora dormir, a qué hora levantarte, a qué hora tienes hambre, a qué hora debes ir al baño, cuando ya te debes de bañar, ¿sí? Pero ¿lo ocupamos? No, porque le hacemos más caso a este reloj, ¿sí? Que es de los que imponen y de los que obligan. ¿Por qué? Porque tú estás vendiendo tu tiempo. Tienes empeñada tu vida con ellos. Cuando dependes de, pues de otra persona para tener tu sustento. Por eso es sumamente importante para los pueblos y pues aprovechando que el día jueves es 20 de noviembre y pues nosotros vamos a hacer una ofrenda de flores a nuestro gran guerrero suriano Emiliano Zapata, ¿sí? De allí se deriva la guerra de revolución, porque decía Intlali amuhuashka intlacat, intlacat inhuashka intlali. Palabras del guerrero suriano Emiliano Zapata, dichas en 1908 en Atzomoni, cuando fue presentado por las mujeres de Tlaika. Las mujeres de Tlaika que son grandes, grandes maestras de un conocimiento infinitamente profundo, ¿sí? Ellas que son las maestras de Emiliano y de Cuauhtémoc y de muchos personajes importantes. Pero hablamos de Emiliano porque ¿cuál es el lema de Emiliano? Tierra y libertad. ¿Por qué? ¿Qué da inicio a esa guerra? ¿Qué es lo que da inicio? Que no tenían tierras para cultivo y que las que trabajaban eran de los hacendados, ¿no? Y se las querían quitar, ¿no? Todas sus tierras. Sin embargo, para una comunidad es muy importante la tierra y sembrar la milpa. ¿Por qué? Porque la milpa, ese sistema tan avanzado de cultivo que nos heredaron los mexicas y los toltecas, da como resultado productos integrales sin empobrecer a la tierra. Y esas semillas, que ya hablamos de ellas, que son las que se cultivan en la milpa y que deben consumirse diariamente para tener una genética saludable, ¿cuáles son? ¿Cuáles son, Manuel? Es maíz, frijol.
Abasa, chile, haba, chayote y amaranto. Muy bien, estrellita, Manuel. Wow. Excelente. 7 semillas y 9 kilashli. ¿Cuál es el kilashli? El kilashli no es el dios de las verduras. No, por favor. ¿Sí? Aquí no había dioses. El concepto de Dios es un concepto europeo. No corresponde a nuestra cultura. Aquí, kilashli es una escritura codificada que engloba todo lo que nace en la milpa de manera natural durante el proceso de maduración de estas 4 semillas, que es el maíz, el haba, el frijol y la calabaza. ¿Cuáles son las verduras o el kilashli? Quelites, quintoniles, chivitos, verdolagas, anís estrella, xaltoma, vinagreras, lenguas de vaca y malva. Son 9. Y con ellas todas van haciendo en un proceso de la milpa, desde que se siembra hasta que se levanta la cosecha. Por lo tanto, todo el año una familia que cultiva la milpa tiene alimento. Y un pueblo o una familia que alimentariamente es autosustentable es una familia o una Libre. persona libre. Exacto. Por eso era tan importante la lucha por la tierra, porque cuando alguien en su alimento depende de alguien más, ya le dio armas o herramientas para imponer y obligar. Por eso, en esa lucha entraron pues toda la gente del pueblo. Hasta el día de hoy, quienes sostienen la soberanía de este país son los campesinos. ¿Sí? Son los verdaderos sostenes de la soberanía de nuestro país. No es el petróleo, no es la política, no, son los campesinos. ¿Y cómo han sido tratados los campesinos? Maltratados, humillados, ofendidos, abusados, ¿verdad? Hola, hijo. ¿Por qué? Porque a los que imponen y obligan, pues no les conviene tener gente, primero, bien alimentada, porque bien alimentada, sus neuronas están al 100. Pero ¿qué pasa hoy? Que pasamos comiendo maruchan, comidas rápidas, embutidos, chácharas, ¿no? Frituras, helados, refrescos. Hay pueblos en los que no hay calles, pero llega la coca, ¿verdad? ¿Por qué si llega? ¿No se han preguntado por qué eso sí llega? ¿Cómo no llega el transporte? ¿Cómo no llega? Pero sí llega la coca, sí llegan las antenas para los celulares. Entonces, la milpa es algo que tiene mucho valor, es un sistema de cultivo con un conocimiento infinito. Ahí es donde se forjan
las verdaderas y verdaderos guerreros. No los emplumados que andan haciendo show. No, esos no. Esos no son guerreros. Son lo que quieran, pero guerreros no son. Y si quieren mostrarse guerreros, los quiero ver cultivar una yunta. Cuando yo los vea cultivar una yunta y saquen su cosecha y me la presuman, entonces yo me cuadro. Así, no con una, con dos. Porque entonces sabremos que tienen un conocimiento, sabremos que han trabajado su chico mostó, sabremos que su cuerpo, su mente, su espíritu y su alma son de guerrero de veras. Sabremos que su otro cuerpo físico, su afísico, su psíquico y su plasmático están en armonía y que sus cuatro funciones cerebrales, subconsciente, subconsciente, inconsciente y supraconsciente, están activos, aunque no traiga plumas. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué nos pintan así? ¿Por qué? Porque esos amoshlis hechizos, ¿sí? Pues son los que han circulado por todas las redes, son en los que se basan las investigaciones, son los que utilizan en la antropología, ¿sí? Y lo más importante es que como no conocen la lengua náhuatl a profundidad, pues suponen, especulan, ¿sí? O crean hipótesis, pero no leen. Entonces, si nosotros aprendemos a leer a través de nuestra observación, de escuchar, de hablar y de callar, entonces vamos a poder llegar a lo profundo. Pero pues para ello tenemos que conocer nuestra lengua materna, el náhuatl. ¿Preguntas? Maestra, buenas Sí. noches. Buenas noches. Puse en el chat que Sí. cómo se dice campesino en náhuatl o cuál es la expresión adecuada y respetuosa para esa función que es tan importante. Ok. Tlamili, tlaca. Tlamili, tlaca. O tlamiliciwa. Porque campesino, pues lo decimos en masculino, ¿no? Pero el trabajo de las femeninas en la milpa es importantísimo. ¿Quién recolecta los quelites? Los quintoniles. Mamita, ¿no? ¿Quién lleva la comida? ¿El almuerzo? ¿El agua? ¿Quién? Pues Las claro, mujeres. Las mamita. mujeres. Y mamita desde antes de que salgan a la siembra, al trabajo en la milpa, ya preparó el almuerzo, la comida para que no se vayan con la pancita vacía. Ahí a media mañana ya llegó con el almuerzo, ¿sí? Y muchas veces va caminando y cargando todo, ¿sí? Y luego se quedan a trabajar y cuando llegan ya está la comida. Y luego además como ya vienen cansados, ya les preparó el baño para que se bañen y les lavó la ropa. ¿Y por qué de eso no hablamos? O sea, sin una mujer no hay milpa, así de simple. Las mujeres cargan la parte más pesada del trabajo en la milpa. Cuando se cosechan los elotes, ¿quién los prepara? Mamita, ¿verdad? Y ustedes se han puesto, han hecho esquites, ¿verdad? Después de jimar dos docenas, ya traes ámpulas en los dedos. ¿O no? Pero mamita, su cazuelón de esquites o de chilatole, ¿verdad?
pero yo me estoy hablando 2 docenas, ¿eh? Con 2 docenas de elotes que te pongas a jimar, en verdad, te salen ámpulas. Cuando viene la cosecha, ¿quién saca la hoja? Mamita. Ujú. ¿Alguien ha sacado hoja? ¿Sí? En mi Bueno, tiempo era trabajo de familia. Cuando exacto. traían el maíz y empezaban a cortar para los uchepos, que yo soy de Michoacán, Ujú. este, toda la familia, todos tenían con la rodilla a hacer las hojas. Así Mm. es. Y es un trabajo muy pesado. Ujú. Ahora, bueno, hemos visto que ya las cortan como con maquinita, pero estos deditos, cuando sacan hoja, hasta se abren, ¿sí? La espalda, porque es un esfuerzo, parece que es muy, muy suave, pero no. Es la hoja, el totomastle está fuerte, ¿eh? Y te traen una carga de 50 costales y además lo tienes que hacer así, porque si te tardas, se humedece y se aposcaba. Cuando se desgrana, ¿quién desgrana? Sí, a lo mejor están los niños ayudando, ¿verdad? Pero quien hace el trabajo fuerte, mamita. Y luego para preparar tortillitas, sopes, quesadillas, ¿verdad? Tlacoyos, tamalitos, ¿quién los hace? Mamita. Por eso, por eso, en un hogar siempre el lugar de la cihuacóatl es primordial. Eso es ser cihuacóatl, ¿sí? Eso es ser cihuacóatl. Eh, mm, ya no alcancé a ver, esperen. Déjenme ver, que no alcancé a ver el mensaje. ¿Quién dice? La milicigua, con doble L. La mili, Antonio. Aposhkawa. Ajá. ¿Ok? Sí. Pero es Poshkawa. Poshkawa. O sea, Poshkawa está bien. Poshkawa porque al final viene del agua. Con X. Recuerden que ese sonido, ese H de sh, es con X. Aposhkawa viene de agua, pochtli, que es como humo, es como un hongo. Acá, Nikan, ¿y qué viene? Se viene esa humedad o esa agua que se hace como humo, como pochtli, como popoca. ¿Cómo es el humo? ¿Cómo es popoca? Aposhkawa, exacto. Muy bien, Marisa, gracias. ¿Sí? Entonces, el lugar por eso de una cihuacoa no es de gratis. Tiene mucho, mucho trabajo. Pero entonces también cuando llega la imposición y la obligación, ¿verdad? Y llegan las bellezas extranjeras, ¿verdad? Como Erlinda Martel, que fue quien intentó seducir a Emiliano Zapata, porque siendo francesa, que se perfuman harto, pero que ni se bañan, ¿no? ¿Verdad? Intentó seducirlo, pero claro, como traen mucho maquillaje y vestidos y escotes y son muy modernas, ¿no? Pues a ella la trajeron para seducir a Emiliano Zapata. Y no lo logró, pero sí logró sacar mucha información. Y es por eso que cuando eh, se da en ese 15 de octubre de, no, no, es 15, creo que es 16 de octubre
de, de ahí de la parroquia de la Asunción, sacan a todos los que habían venido a escuchar misa porque era mediodía, entonces venían todos los pueblos, los forman en la calle, en la Avenida México, los obligan a cavar una zanja y fusilan a la gran mayoría. Son fusilados mujeres, hombres, niños, bebés, mamitas en estado interesante. ¿Y por qué? Porque todo esto era zona zapatista, ¿sí? Pero a través de todo eso que pudo indagar con sus encantos Linda Martel, ella logra sacar información y mandan información, dan una falsa alarma de que, en la escuela del ferrocarril, en el kilómetro, no me acuerdo, no se los digo porque me puedo equivocar. Están los federales y entonces todos los zapatistas se van para allá y eh, sí dejan a algunos zapatistas aquí, pero la mayoría se fueron para allá y es cuando entran los federales y apresan a toda la gente. Sí. Entonces, eh, se da esa matanza y hay un exilio, no ¿cómo se dice? Abandono de Milpalta, todo Malacateticpac, durante 4 años, del 16 al 20, queda abandonado totalmente. Pues estando abandonados los carrancistas, pues hacen y deshacen desmanes por todas partes, ¿sí? Y muchas de las familias, pues en ese exilio, van a la Ciudad de México, otros van a Morelos, otros van a otros lugares, y ahí es donde se asientan. Muchas de ellas ya no regresan a Milpalta, pero tienen sus raíces acá, tienen sus terrenos, y pues vienen de vez en cuando, vienen a las fiestas o vienen a dejar algunas promesas en las fiestas patronales. eh, y bueno, mi maestro siempre nos compartió que ellos, los habitantes de Milpalta, se reunían en un punto en la Ciudad de México que es La Aguilita. Ahí se sentaban todas las tardes a dialogar, a platicar, pues cómo estaba la situación aquí en la comunidad, qué se tenía que hacer, qué se podía pues mejorar, y pues a quienes les empezó a ir bien, ¿no? En sus negocios, pues han apoyado y estuvieron apoyando a la comunidad hasta hoy. Pues muchos de ellos vienen en las festividades a hacer sus donativos pues para que se realicen estas fiestas. Y, y bueno, aún sienten su raíz, pero pues ya sus descendencias que ya nacieron en la ciudad, o que ya emigraron a otros lugares, pues ya no la sienten, ¿no? Ya no la viven. Y ese desarraigo, pues es lo que hace que muchas cosas se vayan perdiendo, se vayan olvidando, y también, pues, que no haya como mucho interés en ello, ¿no? O vienen a una festividad, se van con una idea, eh, con una experiencia a lo mejor de diversión, como son los carnavales, pero ya no entienden lo profundo, ya no entienden la raíz de esas celebraciones. Y entonces, pues ya ahora se centran pues nomás pues en los trajes del chinelo y en la música y en todo lo que hay a su alrededor, pero no conocen el fondo o el trasfondo tan grande y tan importante que hay en esas festividades. Dice Gonzalo, el maíz se desarrolló del teocingle a través de ingeniería genética. Sí, pero no es teocintle. Recuerden que teo es una palabra que
metieron los frailes. Es Acicintli, ¿sí? Acicintli. Y que seguramente aún lo podemos ver en algunas milpas, pero lo empezaron a tratar como una plaga e intentaron desaparecerlo. El Acicintli es un maíz así que crece pequeñito y que trae nada más como granitos, como enredaditos así pues no es ni mazor, no es olote, porque están como muy pegaditos, no es todavía olote. ¿Sí lo han visto? Quienes han sembrado, ¿lo conocen? Ese maíz, el Acicintli, es digamos, la base de la ingeniería que hicieron con el maíz. El maíz sí se transmutó a través de ingeniería genética cósmica, ¿sí? Que en este caso no sería pues netamente ingeniería, sería alquimia, alquimia. Porque ese granito de maíz, el acicintli, es muy duro, muy, muy duro como una piedra. Y se requiere de un tratamiento especial, particular, para poderlo suavecer. Entonces, para molerlo en el metlat, pues era un poco complicado. Sin embargo, a través de este conocimiento de las cuatro aguas, que es Impogualistlihuicat, matemática celeste, Impogualistlihuicat, geometría cósmica, Insochitinhuicat, flor y canto, Guanmalinali, herbolario, lograron hacer lo que hoy conocemos como el maíz, ¿sí? Pero lo hicieron a través de la alquimia de la naturaleza, utilizando todas las energías, la energía solar, estelar, sideral, austral, lunar. Y eso, pues lo sabían muy bien nuestros abuelos. Es un conocimiento muy profundo. Como también lo hicieron con el chayote, el chayote, ¿sí? Ustedes a lo mejor quienes viven cerca en el campo, hay una planta que le dicen chayotillo. ¿Sí la conocen? Es una planta de guía y tiene Tiene unas, espinas. unas espinas, pero tiene como unas frutitas así, como un chayote mini, Ajá. de espinas. Ese a través de la piedra volcánica, de su radiactividad y de algunas, también como el tezontle, lograron su transmutación al chayote que hoy conocemos, al grande, ¿sí? Pero a través de la ingeniería genética cósmica. Una pregunta, Sí, maestra. sí, ¿Qué permítame. diferencia hay entre el chayote con espina y el que no lleva espina? Pues están en ese proceso de transmutación. Ese chayote con espinas, ¿sí? En esa transmutación, uno pierde la espina y otro la fortalece porque la espina del chayote con espina es muy gruesa, ¿sí? Es muy gruesa, tal cual como el pequeñito. Pero en ese proceso de transmutación nace ese sin espina y también nace el amarillo, porque hay un chayote amarillo o blanco, le dicen, ¿no? ¿Sí lo han visto? ¿Lo han comido? ¿Sí o no? No. ¿No? No, maestra. Es muy blanquito y su piel es como muy sensible, que lo tocan así con la y se raya. ¿Sí lo he visto, viene? Sí, sí lo he comido, es más acuoso que el verde de la espina dura, es más, tiene más consistencia y el otro es Ah, como más agua. Es siempre, exacto, bueno, a mí mi favorito es es de la espina más dura. exacto. Entonces, eso se hizo a través de esos conocimientos. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó contestada la pregunta, Gonzalo? Sí, gracias, maestra. Perdón. ¿Ahora sí, Manuel? ¿O quién Sí. más? Sí, Vianney, adelante.
Yo tengo una pregunta de dos palabras que está usando maestra, que son alquimia y transmutación. En náhuatl, ¿qué, qué palabras usaban para hacer para usar estos mismos términos? ¿Qué Malacach, Malacach. bala? Malacach. Recuerden que nuestra lengua materna es flexible, metafórica, descriptiva, florida y aglutinante. ¿Sí? ¿Qué es Malacach? Malacach es círculo, pero también es cambio. ¿Sí? De ahí viene Y cambalache. ¿cómo? ¿Cambalache? Es híbrido. Sí. Recuerden que la letra B no está el sonido en nuestra lengua. Malacach. Y alquimia es Ilhuit Mashot. O sea, el universo, o sea, la fuerza del universo que hace, lo que hace la fuerza del universo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Maestra, Sí, Eli. para ¿cómo se dice? Celebración o conmemoración para el 20, ¿cómo hacen su... ¿Nos podría decir un poquito más de cómo lo van a hacer? Sí, vamos a hacer un momoshle, como ya lo hemos compartido, con los elementos, el fuego, el agua, la semilla y el viento. Utilizamos nuestros 5 paliacat y nuestro Ixcuaymecat. Vamos a hacer un ritual ceremonial de agradecimiento, perdón, a nuestros abuelos, a nuestros ancestros, que con su trabajo, que con su fuerza, pero también con su sangre y con su carne, abonaron estas tierras. Vamos a hacer también una petición de armonía, una petición de despertar de conciencia hacia el amor a nuestra raíz originaria y hacia un llamado eh, hacia el detener la violencia. Porque todo esto que está pasando en nuestro país, eso no es pleno, nos mete en un vibrar diferente, en un vibrar de cuerpos mórficos no plenos y no se van a arreglar las cosas así. Entonces, si nosotros queremos generar un cambio, el cambio desde dónde va a venir, desde nuestro interior, ¿sí? Por eso observar, si no nos gusta lo que está pasando, hay que observar, hay que escuchar, hay que hablar y callar. ¿Cómo podemos gestar un cambio? ¿No? Nosotros primero lo tenemos que gestar en nosotros mismos, en nuestro interior, porque yo no puedo intentar cambiar a nadie si no he cambiado yo. ¿Sale? Hay formas muy simples, ¿no? Ahorita, pues observemos todo lo que sucede, todo lo que acontece. Y cuando llega el momento de tomar una decisión, pues la puedes tomar así con tu conciencia. Y entonces tú decides a quién le pones tu voto. Ujú. Y ya. Mientras tanto, trabajamos con nosotros en nosotros mismos. Vamos a sembremos si no tenemos patio,
en una maceta, en una caja, en donde sea, pero que nuestros niños y nuestros niños vean que se está sembrando. Una, Aquí, pre- una somos, pregunta, sí, eh, sí, eh, Manuel. ¿lo que es el trabajo de la milpa lo vamos a practicar? Pues si ustedes quieren, terrenos hay, ¿sí? Toda la familia, en verdad, toda la familia puede hacerlo. Siembran árboles en su ¿Cómo, cómo patio. sería, cómo sería la organización? Por ejemplo, si quieres tú o el grupo, tenemos pues un espacio muy grande para sembrar y se sembraría con el sistema tradicional de milpa. Tenemos dos, de hecho tenemos dos. Uno un poco pues grande y uno no tan grande, pero digo, para empezar creo que vendría muy bien. Ujú. Me refiero, ¿cuánta gente, qué horarios, qué días, Pues qué temporada? tendría que ser fines de semana, porque en la semana pues la mayoría trabaja, Ah, ¿no? ok. Podríamos hacer una siembra de práctica eh, cuando inicia el ciclo, ahorita que está ya diciembre, ahorita tendríamos que hacer el lomo de gallo antes de que empiece enero, durante este mes de diciembre, para que guarde mucha humedad. El lomo de gallo se hacen como dunas, y esas dunas lo que hacen, ¿sí? Es que como viene el invierno, en el invierno el rocío corre a ras de piso, pero como viene del norte trae mucha agua. Entonces corre, choca en esas dunas y se queda. Choca y se queda, entonces se va depositando esa agua. Y en marzo, cuando siembra, haya llovido o no haya llovido, hay humedad, ¿sí? Y ya se puede hacer. Como puede ser quienes quieran. Si hay un grupo de 3, de 4, de 5, lo que quieran, puede ser una parcela demostrativa y de aprendizaje, porque recuerden que para aprender, pues tenemos que ejecutar. Si no, nos vamos a llenar de mucha información, pero la información no es conocimiento, ¿sí? El conocimiento está en La la... práctica. Exacto, ¿sí? Podemos ser una biblioteca andante, pero eso no es conocimiento, ¿sí? Tampoco es sabiduría. Es pura teoría. Pura información que está ocupando gigas y gigas de tu cerebro. Preguntas, comentarios. Nelly, yo me voy a salir un poquito del tema, como siempre. Sí. Buenas tardes o noches a todos. Eh, ¿cuál fue el inicio del Paliacat? El Paliacate, ¿quién lo inició y quién impregnó el códice en el Paliacate? Pues, ¿cuál es el códice realmente? ¿Es el Paliacate con la figura o es el material con el que está hecho? Me gustaría saberlo. Es todo. El paliacate es una prenda de origen tolteca, ¿sí? De origen tolteca. Siempre fue hecho 100% algodón. En la actualidad es difícil encontrar 100% algodón. Ya con que tengan algo de algodón es ganancia, ¿sí? Es difícil. Lo que traen el estampado son códigos cósmicos. Vemos nebulosas, exacto, ¿sí? Vemos cómo nacen las estrellas, ¿sí? Tendríamos por eso que observar el universo, observar para que nosotros encontremos todas esas figuras. Mi Los pregunta es, tienen un campo vibratorio, cada color es para alguna actividad o algún elemento. Dime, Luz. Nelly, la pregunta también es porque buscando el Paliacate, mi zona,
La verdad es que me estoy un poquito triste porque me encontré que ahora el paliacate que está ahorita en el pueblo viendo dice Made in China y tiene un Pues registro no sé qué. Entonces, es una, dos, ya lo que a mí me gustaría saber es cuál del paliacate es el que fue el iniciador, porque ahorita hay con muchas imágenes en donde me imagino que no traen el códice como tal. son 4 Entonces, imágenes, ok, son 4. entonces este que traigo yo lo siento muy, tampoco no conozco. Este que traigo sería uno de los originales. Es uno de los códigos, son 4 códigos. Ok, porque Son 4. ya tengo varios paliacates y vienen con distintas figuras y hay unos, digo, no se parecen a este. Ajá, y otros que son diferentes. Ah, Pero, ajá, lo que les digo son diseños cósmicos, nebulosas, están supernovas, están hoyos negros, ¿sí? Por eso les digo, hay que aprender a leerlos. Eso lo vamos a ir observando en la naturaleza. Si ya viste tu figura, ahora grábala en tu mente y vas a encontrar ese diseño en la naturaleza, ¿sí? Ahora bien, son de origen tolteca. El Paliacat siempre ha jugado un papel importante, ha estado presente durante la historia de nuestro pueblo. Lo traía Cuauhtémoc, ¿sí? Lo usaba. Todos los Mecapali lo usaban los tamemes para cargar, los Painali en sus carreras, y lo seguimos viendo hoy, no lo usan los Rarámuri de otra forma, pero lo siguen usando, ¿sí? Luego lo usó eh, Morelos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Lo usó Emiliano Zapata y lo va a usar nuestro avatar cuando venga Mexica. Así que el paliacate va a estar presente siempre. Es una prenda sanadora, es una prenda codificada, es una prenda que hace muchos trabajos, ¿eh? No hemos hablado de ellos, pero pues ya dijimos ahorita como Ixcualmecat, como prenda de sanación, como apoyo en el trabajo, su espiali, en los tamemes, en los ainali, ¿sí? Pero lo tenemos que ir viviendo, ¿sí? Y mi maestro pues nos compartió muchas formas de utilizarlo para trabajar con un péndulo, para limpiar los cuerpos mórficos. Tiene infinidad de funciones. Por eso nuestros abuelos, pues la mayoría usaban su paliaca. Se perdió. Mamitas usaban su paliaca también. ¿Alguien recuerda alguna mamita con su paliaca? Nelly, te puedo preguntar si solamente va en la frente, porque en muchas comunidades, o es la impresión que yo tengo, lo usan en el cuello. ¿Tiene otro significado? ¿Tiene otra función? Tiene muchas funciones, muchas. Si ustedes ven la pistola, que es una danza, eh, van a ver que usan los paliacat en las rodillas. Los montadores, los jinetes, usan los paliacat en las rodillas y aquí en la ingle, en el sombrero. Todo es código. Observen, observen las montas. Bueno, es que a su servidora no me gustaba nada de eso, porque tuve una experiencia vergonzosa, digamos, en un jaripeo.
Y entonces no me gustaban los caripeos porque no los entendía. Ahora que ya los entiendo, o entiendo más de ellos más bien, ahora sé lo importante que son. Y mi maestro era montador, o es montador. Siempre fue montador, toda su vida fue montador. Igual que Emiliano Zapata. Emiliano Zapata también fue montador. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Para qué? Es bien arriesgado, ¿no? Es arriesgado cuando no hay preparación, pero cuando están preparados, el jinete y el toro, el taurus, se hacen uno y hacen juntos ese trabajo que es el de acariciar a la tierra. Juntos, ¿sí? Por eso si ustedes observaron o han visto en imágenes, en los videos, en, pues en lo que se ha publicado de mi maestro, pues siempre traía sus botas. Por eso usaba botas, porque él era montador. Oye, Nelly, y al unirse, ¿crearían esta figura como del Minotauro o no sé, Eso que también es el Sagitario, ¿no? Creo, en la constelación, no sé. es el jinete y el caballo. Y el Minotauro es el jinete y el Taurus, que justamente por eso hacen un trabajo juntos, porque en dónde se asienta el jinete, en la columna, ¿sí? Entonces va la columna y la columna del jinete que con el coxis se conecta a la columna del Taurus. Y ya dijimos que en nuestro chico Mostoc, por la mollera captamos energía. Telúrica. ¿Sí? Y esa energía cósmica se la transmite al Taurus a través del coxis en la columna. Entonces, cuando van juntos, hacen esta metáfora del Minotauro. ¿Y han visto cómo salta un toro? ¿Cómo cuánto pesa un toro? Toneladas. 400 kilos, ¿no? ¿O más? Sí, Cerca de 400. de una tonelada, ¿no? Hay toros muy grandes y muy pesados. ¿Y cómo levanta ese peso? O sea, porque, por ejemplo, el G63 da saltos de más de 2 metros. ¿Cómo lo hace? Yo Buena vi, pregunta. he visto que se impulsan y con las patas como que junto con el jinete, ¿no? Como que se impulsan hacia adelante, ponen las patas de delanteras y luego las patas traseras, ¿no? Y hasta pueden girar. Así es, exactamente, porque generan un campo magnético, pero apoyados con la energía cósmica que le está transmitiendo el jinete. Por eso se hacen uno en ese minotauro y hacen esos movimientos. ¿Sí? ¿Pregunta más? ¿Comentario? ¿No? Muy Yo interesante. Sí, adelante, Erika. también a lo mejor no tiene mucho que ver mi pregunta, pero por ejemplo, productos como la espirulina, que es esta alga que es oriunda de lago de Texcoco y que dicen que tiene muchas propiedades. ¿Tú recomiendas también su consumo o no es importante? No, no sé, es una duda que tenía.
Bueno, del lago de Texcoco, bueno, de los 7 lagos de la Anáhuac, ¿cuáles son? A ver, vamos a hacer examen. Examen. ¿Cuáles son los 7 lagos de Anáhuac? Zumpanco, Texcoco, lago de Chapultepec, ¿sí? ¿Sí? Um, Xochimilco, Chimilco, Xochimilco. ¿sí? Ándenle, ¿qué Chal- es examen? ¿Cuál? Caltocán. Caltocán, Chalco. Chalco. Más o menos. Ya están los 7, ¿no? No, falta uno, van 6. ¿No? Cuitláhuac es el 7. Son 5 dulces de agua dulce y 2 de agua salobre. El agua salobre está en Texcoco y Zumpango, ¿sí? ¿Qué es lo que se obtiene del lago de agua salobre? ¿Agua qué, perdón? De agua salobre. minerales, Minerales como el Tequesquite. tequesquite. Muy bien, ¿quién dijo tequesquite? Estrellitas, estrellitas, muy bien. El tequesquite. ¿Para qué necesitamos consumir espirulina si tenemos el tequesquite? Donde están concentradas más del 50% de sales minerales que necesita nuestro cuerpo. Ese tequesquite lo utilizamos para cocer los chayotes, los elotes, los frijoles, las habas, ¿sí? El dulce de calabaza. Entonces, ¿para qué ocupamos la espirulina? Si tenemos lo más importante que es el tequesquite. gracias, Nelly. ¿Aún se sigue produciendo el tequesquite? Sí, claro, en menor cantidad. ¿Por qué? ¿Qué pasó con esos lagos? Lo secaron. Lo secaron. Secaron, exactamente. Pero como la naturaleza es grandiosa, ¿qué creen? Están regresando. Ya regresé. Claro, claro, va reclamando su lugar, así le pongan lo que le pongan, la naturaleza es implacable. ¿Y cómo ¿Sí? se consume Ya habíamos en compartido cómo se consume. las comidas? No, ya habíamos dicho cómo. A ver, ¿quién le platica ¿En a los Luz? elotes? Ajá, ahorita vamos a ver. ¿Quién le platica a Luz cómo se consume el tequesquite? Antonio. Yo solo Examen. me recuerdo la receta anticonceptiva. Comparte. Compártela. Vamos, yo la apunto. De poner el tequesquite en un platito sobre la olla de frijoles que está hirviendo, un platito con agua y entonces se disuelve. Y ya que está disuelto en el agua, esa agua es la que se le pone a los frijoles y la tierrita no se le pone, esa se tira, o sea, se queda afuera. Y ya cuando los frijoles hierven, genera una espumita. Y esa espumita es la que sirve para lo que les decía. Pero el agua o el tequesquite disuelto en el agua, pues ya se funde, supongo, con los frijoles y ya esos frijoles están fortificados. Oh, muy bien, Antonio, doble Súper estrellita. Nos puso contenta a todas. Muy bien, Por eso excelente. dice la maestra que siempre debe haber frijoles. Antes decía eso, que siempre debía haber frijoles en la casa, pero no entendía por qué y ahora ya sé por qué. Wow. Puse en práctica. Pero mi Gracias. pregunta es, cuando no hay frijoles, ¿cómo le voy a hacer? Pues vamos bueno, recuerden que la lunación, cuando nosotros conocemos nuestra lunación y vamos al ritmo de la luna también, pues sabemos cuándo hay fertilidad y cuándo no. Eso lo vamos a aprender después. Pero si hay fertilidad ese día y no hay frijoles, Los ponen.
Ok, Llegas a cocinar. Se abstiene. No, está si ya bien. conoces tu ritmo, si ya conoces cuál es tu ciclo de fertilidad, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Pues vas a procurar que esos 3 días, sí haya frijoles, Ok. ¿sí? Ya, asunto arreglado. Con razón me gustan tanto los frijoles, maestra. Sí, sí, sí. Ay, yo cociné unos que me quedaron riquísimos, unos ayacotes. Hacía mucho que no comía. Wow, están deliciosos. Se los recomiendo. ¿Sí? Bueno, preguntas, comentarios. Hasta aquí. Yo nada más un comentario, no sabía ay, el de los toros El Tauro. fuera prehispánico. Pensé que, Sí, es que nos dijeron muchas mentiras porque dicen que aquí nos vinieron a enseñar hasta no sabemos de la rueda. pues sí, O sea, pero pues, yo digo pues por los animales, ¿no? Que no había el caballo y no había tampoco ni toros, pero había venados, ah, todavía más complicado, porque Búfalos. oh, saltaron venado, mm. ¿no? ¿Sí lo han visto o no han visto? Sí, de asaltar al venado, sí, pero o sea, como que me queda así como que algo, estoy un poquito como en disonancia cognitiva. Bueno, no había toros, pero no había búfalo en el norte. Sí. ¿Qué son? Ujú. Hermanos, Sí, pero ¿verdad? a diferencia pues de que, por ejemplo, sí, o sea, cuando estaban hablando anteriormente también escuchaba y sabía que había búfalos, pero decía cómo no los domesticaron, o sea, porque no tenemos récord de domesticación de búfalo. Entonces, solamente esa era la pregunta, ¿no? Que me queda así como de, entonces, yo pensaba que eran nuevos, o sea, como que hubo algún intercambio que se formaron nuevas partes. Porque recuerden que aquí todo era natural, no había necesidad de domesticarlos. Ujú. Los bosques de Malacatepa que estaban llenos de venado. Eh, había caballos también, porque esas manadas que venían del norte no emigraban al sur. Pues pues claro que venían, Entonces sí había caballos. pues claro, Sí, y y venían, apenas hace poco vi una investigación que descubrieron como huesos de caballos de hace más de 12.000 años, entonces, pues sí había antes. O sea, Además tiene toda la lógica, claro, ¿no? claro que había. El norte, que era parte de México también, pues ahí ellos utilizaban los caballos y eran muy buenos domesticadores de caballos. Estaban muy cercanos a ellos. Emiliano Zapata, sí, lo que le distinguía de todos es que fue o es un gran caballerango, un aliado de los caballos. Tiene una conexión muy particular con los caballos. ¿Cómo se llamó su caballo? Ni idea. Tiene un nombre codificado. Se llama lomo gateado. Lomo gateado. Ese es ¿Gateado un o gateado o ga. Ok. ¿Mm? Gateado como de gato. Ajá, sí, exacto, exacto. Pero ese es un código que utilizaron en ese nombre porque no es un nombre común, ¿o sí? Es más, es como raro, extraño, ¿no? Ese nombre para un caballo. Ese es el nombre. Entonces, sí, Gonzalo, perdón, no había visto tu manita. No, la acabo de poner, Adelante. sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, sí, muy bien, Gonzalo, Y, adelante.
No, yo quería nada más, pues, digamos, hacer una aportación ahí. Como yo vivo aquí en Canadá, es muy sabido que el primer ministro pues, hace siglos pasados, mató como 60 millones de búfalos, nada más para darles en la torre a los nativos de aquí. O sea Así que es. el búfalo seguramente era, digo, para empezar, era, no, no se depredaba, sino que se utilizaba con toda el respeto que se necesitaba. Pero lo que hacían eran cortar zonas muy grandes para que pastaran. Iban cortando zonas de árboles en algunos lugares, porque aquí pues, había mucho pino y muchos árboles, había, porque aquí como que ya se los están acabando, pero cortaban una zona para que llegaran a pastar, y así iban, así no sé cuántos cientos de años, para volver a regresar y que ya estuvieran los árboles grandes otra vez. Pero sí mataron muchísimos búfalos nada más como para ver si se podían desaparecer los nativos de aquí. Pero sí Exacto. Y conocían no, los animales grandes. claro, y no había necesidad de tenerlos encerrados. Hasta el día de hoy, si ustedes observan, en algunas comunidades como Morelos, como Oaxaca, donde hay ganado, están sueltos, están libres, ¿o no? ¿Sí? Confirmo. Entonces, gracias. Nos pregunta aquí Eduardo, que cómo se les llama a los animales. Yolcame, yolcame. Ujú. ¿Cómo que suelto? Ah, sí, libre. ¿Suelto en general o nada más de una parte? O del itic, del estómago. Maestra, yo tengo una pregunta. Sí, sí, adelante. Em, es respecto a la lengua. En mixteco, por ejemplo, está la palabra co, que es serpiente o víbora, ¿no? Y creo que en Ajá. náhuatl se dice coat. Coat, Es sí. muy parecido y digo, no, pues en náhuatl no sé mucho, ¿va? Pero me imagino que debe haber palabras pues muy parecidas. ¿A qué se debe esto? Es mi pregunta. Sí, bueno, por ejemplo, vamos a hablar de los mixtecos, del mixteco, mixit, nube, teco, patrón. ¿Podrías compartirnos cómo es el lugar donde habitan los mixtecos, Cari? Sí, sí, montañoso, con mucha lluvia y mixteco, en mixteco se dice Ñu Sabi o pueblo de la lluvia. En Ah, mixteco es Ñu, que es pueblo, y Sabi es lluvia, ¿no? Puede ser pueblo de las lluvias o pueblo de las nubes. ajá. Bueno, pues mixteco en náhuatl es el patrón de las nubes, lo que significa, porque es metafórico, que los mixtecos eran meteorólogos. Dado el sitio en el que ellos habitan, tienen todo el conocimiento de cómo las nubes se mueven, ¿sí? Y lo que cada una trae consigo. Esta es una lengua, es náhuatl, náhuatl, mixteco es náhuatl, ¿sí? Solo que como en la actualidad también pasa, si tú hablas con un contador, tiene un vocabulario técnico, ¿verdad? Que utiliza propio de su actividad. Los médicos tienen un vocabulario técnico también, ¿verdad? Los científicos también, los tecnológicos también, ¿sí? Entonces, lo que tenemos ahí como mixteco es un vocabulario náhuatl, pero que tiene algunos tecnicismos propios de la actividad que realiza. En este caso,
la observación del movimiento de las nubes, que dado el lugar en donde habitan, geográficamente les permite conocer a profundidad estos movimientos, ¿sí? Decíamos co, ¿verdad? Aquí es coatl, co, y allá también es, ¿qué es? Serpiente, ¿verdad? Sí. Co. Co, pero co, estamos hablando, porque tiene una doble O, no es co, sino co, ¿sí? Sí. O lin. Estamos hablando de serpientes en movimiento, nubes serpentinas que pueden generar, les dicen culebras de agua. Entonces, ese mixteco también es náhuatl. Hablábamos, ¿cómo dijiste? Que es Sabi. sabi, que es agua o lluvia. Lluvia. Ok. Tal vez cuando ustedes fueron pequeñitos jugaron a ese juego de ponerle una letra a las palabras. Por ejemplo, Nefelifi, Medio me ¿verdad? acuerdo algo así. Sí. ¿Alguien lo hizo? ¿Sí? Ahí está, por ejemplo, Mafa, Nufe, Elfe, ¿verdad? Sí. Pues eso mismo hicieron nuestros abuelos para resguardar la lengua, ¿sí? Fueron poniendo sonidos. Shavi sería shashi. ¿Qué es shashi? Shali, arena, chico, ombligo. El ombligo que se desliza como arena. Si hablamos de la lluvia, ¿cómo es que cae la lluvia? ¿Cómo? Vertical, en diagonal. Sí, pero no parecen arenitas, Sí. ¿sí? Y tienen un ombligo, es decir, un punto del que brotan, ¿o no? ¿Sí? Entonces, así lo hicieron con muchas otras comunidades, como el zapoteco. Igual, zapot, que es una fruta, y teco, patrón, el patrón del zapote, porque nosotros conocemos muchas variedades de zapote, pero el zapote es una fruta que es infinitamente curativa, tiene muchas bondades, ¿verdad? Y hay diferentes variedades y cada variedad es utilizada para algo, alguna o alimentación o sanación o transmutación, ¿verdad? Particular. Hoy pues ya casi nadie come zapote. Y esas plantas, el zapote, la chirimoya, la guanábana, el noni, Zapote, zapote blanco. así es, son plantas o frutas desde la época cuaternaria. Entonces, todos deberíamos de consumir esas frutas para fortalecer nuestro sistema inmune, para fortalecer nuestra genética y también para nutrir nuestra, eh, nuestros anticuerpos, porque ellos están desde la época cuaternaria. ¿Cuál es la época cuaternaria? ¿Qué día cósmico? Examen. Cuarto. Cuarto. ¿Quién dijo cuarto? Antonio, se va a llevar todas las estrellas de hoy. Oiga, sí, la época cuaternaria.
¿Sí? ¿Ya no lo sabemos o todavía no? Manuel, primer Sí, día con Quetzalin. Quetzalin. Luego, Ah, es Zipactli, Ejecatl. Yeyecatl. Ahí tengo una duda. ¿Sí? Yeyecatl se refiere no precisamente a vientos, sino a, vamos a decir, eh, microbios o organismos microcelulares, No. ¿no? Yeyecatl se refiere al viento. Porque ¿qué es el viento? Pues lleva polvos, lleva agua, lleva polvo de estrella, Son micropartículas de agua, solo de agua. en su mayoría. Por Ok. eso viene de la raíz yeyeli. Los yeyeli son microorganismos o así, cosas pequeñititas que a lo mejor no se ven a simple vista. Y ahí otra duda. Zipactli, eh, definieron, me acuerdo que en alguna ocasión hiciste una definición de que viene de Citlali. Así es. ¿Y qué es Pactli? Citlali, estrella. Ipan, enzima. Tl, energía. El polvo de estrella que vino aquí a esta agua y que con una energía generó una transmutación. Pues, entonces ahí se origina la vida, es el primer día cósmico. Un Zipactli. calor. Así es, Luego Zipacli. Hecat. Luego Yeye, viene Cali. Y luego Yeyecat, viene Yeyecat, ¿qué viene? Cali y Coat, Cuetzpali. Estamos hablando de perdón, la ternaria, Coat. Coat, Y luego dice Mazat, el venado, primer mamífero, Coat, cuadrúpedo. y luego viene Miquistli, Perdón, está Miquistles cuando se cae la luna. ajá, y luego está Mazat, más, primer mamífero. así es. Hasta Aquí, ahí, hasta ahí, perdón, cuando se empezó a describir los días cósmicos, ¿sí? hasta ahí nos explicaron, o bueno, más bien, nos explicaste. Nos A mí me quedamos. gustaría como que continúes con los días cósmicos para entender, o más bien yo estoy entendiendo que el humano aparece cuando ya está el sol, el sexto sol, el quinto sol, perdón, la carita como de un Carita. humano. Así es. Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Porque todavía no hemos dicho qué pasó en todos estos días. Ahorita estamos, por ejemplo, tomando que estas frutas de las que estamos hablando surgen de la era cuaternaria y siguen presentes hoy. Entonces tienen toda la información que ocupa nuestro cuerpo, ADN. nuestro ADN. Exacto. Entonces, ¿Sería hay chirimoya, zapote? ¿Cuál otro, Nelly? ¿Noni? chirimoya, zapote, anoni o Guanábana. guanábana, ¿sí? Y Sí. cada uno con sus variedades. ¿Va que va? Va que va. Va que va. Bueno, pues una última pregunta para ya cerrar la sesión, porque ya nos fuimos otra vez hasta las 9. Maestra Nelly, perdón, quiero hacer una pregunta si me da oportunidad. Mire, yo he podido observar un patrón en los cerros. Yo vivo acá en Oaxaca y he Sí. podido observar en los cerros que en la gran mayoría, yo creo que el 90% de los cerros Ujú. están divididos a la mitad por una línea recta que se dibuja
vaya, es evidente desde lejos, pero solamente se pudiera hacer si se trazara con un topógrafo y sin embargo la línea ahí está en la mayoría de los cerros. Yo quisiera preguntarle si se sabe por qué, maestra. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de los 9 vados, a dónde es el número 7? No, el 8, perdón, el 8. Tijeras, el cerro de Tijeras. Porque pues nosotros vemos, pero no observamos. ¿Sí? Esos cerros tienen magia, porque tienen una cañada, y las cañadas son femeninas. En las cañadas hay grandes secretos. En las cañadas se resguarda la semilla. ¿Sí? Y vamos a hablar de eso en la siguiente sesión. ¿Les parece? Observen los cerros que tengan para que dialoguemos de ello. ¿Están de acuerdo? Sí, maestra, muchas gracias. Sí. Me gustaría hacer un comentario, aportando un poco. Nada más que no me acuerdo exactamente en qué zona arqueológica, pero es maya. Están, digamos, las tecalis, y hay imágenes de elefantes, de caballos, de toros, de tigres de Bengala, sí, son de Bengala los rayados, ¿no? Sí. O sea, hay imágenes dentro de los petrograbados de esos animales que se supone que no existían aquí en este continente. Es que nos han dicho muchas mentiras, ¿sí? Recuerdan que les compartí que cuando nosotros vemos un mapa mundi, vemos que Europa, pues es más o menos grande, ¿no? Al tamaño de América, ¿no? Ahí se van así, ¿no? En extensión los vemos así, equilibrados. Pero aquí está Gonzalo que nos diga, Gonzalo, ¿cuánto mide Alemania? Bueno, maestra, mire, lo que sucede es que Europa es del tamaño de Chihuahua. Exacto. Europa es del tamaño de uno de los estados más grandes de nuestra República Mexicana. Pero en los mapas, ¿cómo lo vemos? Gigantesco. Enorme. Y no es verdad. Pero ¿saben por qué hacen eso? Porque si nosotros descubrimos quiénes somos, se les acabó el negocio. ¿Sí? Entonces todo intentan hacerlo complicado, intentan hacerlo. Por eso hay mucha información que no sale. ¿Sí? Esto que estamos compartiendo hoy, pues no es una situación de ciencia. ¿Sí? Todos estos conocimientos son observaciones y vivencias y experiencias de nuestras maestras, de nuestros maestros, de mi maestro Artemio, de su servidora, ¿sí? Que podemos constatar, porque lo más importante de un conocimiento es que lo podamos constatar. Y entonces, ahora sí, ese es el conocimiento. Lo demás solo es información. Me despido de ustedes. Muchas gracias. Pasen una excelente noche. Sean muy felices como nahuales. ¿Sí? Hagan igual de saludo. ¿Sí? A la luna, al sol, a las estrellas. ¿Sí? Y tengan una gran, gran noche de sueños reparadores. Los llevamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Reciban un gran saludo de su servidora y de mi maestro, Artemio Solís Guzmán. Excelente Gracias, noche. maestra. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, bonita maestro. noche. Gracias. Bonita noche. ¿Artemio qué? Benítimo Tlactoli. Estuvo súper cualica. Cualica.